buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acá. Estamos súper felices de tenerlos un domingo más en casa, un espacio, un momento de vida diseñado para que ustedes puedan conectar con Dios a su medida, de una forma cercana, vivencial, real y fresca. Así que por favor disfruten estos próximos minutos y sobre todo abran su mente, su corazón para eso que Dios quiere dejarles hoy y se lleven de vuelta a su casa y a sus realidades cotidianas. Ayúdenme también a saludar a nuestra comunidad en línea, Casas, Ciudades, Países. Levanten así el brazo y eso los alcanzan a ver. Bienvenidos todos los que están en diferentes lugares. Un abrazo acá para ustedes desde Bogotá y espero también Dios les pueda hablar el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? ¿Bien? Bien, súper. Este grupo lo veo mejor, Los de la primera está como más o menos, pero bueno, se vale estar mejor, ¿no? Por lo menos durmieron un poquito más, ¿no? Entonces válido. Hace algunas semanas iniciamos nuestra serie o una nueva serie. En Euforia hablamos por series, tomamos un tema y lo dividimos en diferentes episodios para dejar diferentes conceptos que le apunten a lo mismo y afirmen una verdad en tu corazón o por lo menos te cuestionen algo de tu vida. Y iniciamos una serie que se llama Esenciales, donde estamos retomando, redescubriendo, incluso hasta desempolvando un poco los básicos de nuestra fe, los básicos de nuestra creencia, esas esencias, fundamentos, rudimentos que no solamente se vuelven algo que hace parte de un credo, sino se vuelven herramientas básicas para nuestra vida diaria, herramientas que si las ejercitamos seguramente van a abrir un universo de claridad, plenitud, bendición a nuestras vidas. Prácticas que no simplemente deberían quedar aisladas a un domingo o a un recinto, sino prácticas que deberías llevar a tu día a día. Tuvimos una primera práctica, un primer esencial que se llama la Biblia, y descubrimos cómo leerla, entenderla, aplicarla, comprenderla a nuestra medida. Luego tuvimos un segundo esencial o episodio que llamamos la oración y la meditación, y redefinimos cómo poder comunicarnos con lo trascendente, cómo poder tener estas conversaciones con el Padre y luego de tener estas conversaciones, tener conversaciones con nosotros mismos, porque esta es la meditación. Reflexiono sobre lo que el Padre me está diciendo y vimos el poder que hay en la oración. Y hace 8 días tuvimos algo que para mí ha sido el mejor episodio de esta serie, que se llamó Intimidad. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Estuvo increíble. Y Lore nos habló de la carpa, este rinconcito, este momento que intencionalmente debemos separar para desconectarnos de la vida y conectarnos con Dios. Esta decisión de hacer una pausa y encerrarnos espiritual, mental y físicamente con Dios, dejar a un lado las cargas, las preocupaciones, el trabajo y siempre separar un momento de intimidad. Y hoy tenemos un cuarto esencial o un cuarto episodio, pero no voy a arrancar hasta que me digan si están listos y lo quieren escuchar. Eso, escuché más mujeres, los hombres como que no. ¿Hombres lo quieren escuchar? Eso, así me gusta, que hayan graves y bajos en el espectro sonoro. Saben, en mi ejercicio como creyente o en mi vida como creyente, siempre he sido víctima de un sesgo debido a cómo me veo, debido a mi apariencia, y es que en los círculos que habitualmente estoy, soy calificado como el no cristiano. Recuerdo que alguna vez estaba en un grupo de pastores que estábamos dando unas conferencias en México, y uno de los pastores le pregunta a otras personas que nos estaban acompañando: ¿cuál de todos ustedes, cuál de todos nosotros, dijo él, creen que es el más malo? Y todos me señalaron a mí.
siempre que estoy con la banda, le dicen, bueno, todos son cristianos, pero menos el baterista, ¿cierto? Y yo, pero yo qué he hecho, yo no he hablado, yo no he dicho nada. Pero tengo muy presente alguna vez que me invitaron a predicar a Bolivia, y estaba a punto de subirme al escenario a dar mi predicación, mi conferencia, mi charla, y se me acerca una persona con una cara como de misericordia, como de pesar, y me dice: gloria a Dios que nos vas a contar tu testimonio el día de hoy. Y me dice: ¿te puedo hacer una pregunta? Me miraba el brazo tatuado y me dice: ¿hace cuánto saliste de la cárcel? Y yo le dije: no, señor, sí. No, yo lo más malo que he hecho es tomarme 8 cafés al día. Y no, soy pastor, estoy casado, tengo 3 hijos, y no, nunca he estado en la cárcel, ni quisiera estar en la cárcel. Pero saben, lamentablemente el sesgo que nos ha dejado nuestra creencia de qué es correcto y de qué es incorrecto, qué es puro y qué es impuro, ha estado ligado hasta el día de hoy a una apariencia más que a una vivencia, a una apariencia más que a una conciencia. Entonces, lamentablemente, el ejercicio de cristianismo, espiritualidad, pareciera que cobra sentido cuando alguien parece bueno, o en su defecto parece cristiano. ¿Ustedes no han visto que hay gente que sí parece cristiano? Que uno la ve de lejos y dice: man, es re cristiano, cómo camina, cómo habla, cómo se viste. Y nos ha pasado un poco lo mismo en nuestra comunidad. Saben, por vernos diferente, por tratar de tener una estructura, una forma, una envoltura diferente, por tratar de aterrizar una espiritualidad un poco más fresca, más cercana, la gente nos ha tildado de light. Uy, no, es que esa iglesia es toda light. Y de ahí salen frases como: seguramente allá los dejan hacer lo que quieran, y por eso va la gente, porque allá nadie les dice nada, allá todos hacen lo que quieran. Y qué triste y qué lamentable que la espiritualidad se siga midiendo por lo que parece y no por lo que es. Qué lamentable y qué triste que los niveles de definición de la bondad, o de la bondad y de la santidad, quería decir, se sigan evaluando por lo correcto que se vea una persona en su interior, en su exterior. Pero ser frescos, ¿sabes?, no significa ser libertinos, ni que no nos importe la integridad. Lo que pasa es que la espiritualidad real, amigos y amigas, no se mide por reglas o normas o maneras externas, sino se mide por la transformación interna. Voy a decirlo una vez más: la espiritualidad real no se mide por reglas externas, se mide por transformación interna. Entonces, no somos una iglesia que te va a condenar, que te va a tachar, que te va a señalar por tu apariencia, por lo que parece ser bondadoso o malévolo de tu vida. No somos una iglesia que te va a juzgar, que te va a apedrear, pero sí somos una iglesia que cree que estar cerca de Dios debe repercutir en una transformación. Si somos una iglesia que cree que Dios no te llamó para dejarte igual como el primer día que viniste a este lugar o lo conociste a Él. Creemos en un Dios que no te condena, pero que no te va a dejar igual. Creemos
Creemos en un Dios que no te tacha ni te juzga por tu apariencia, pero sí tiene una urgencia por transformar tu interior. Sí tiene una urgencia por modificar tu manera como percibes la vida. Si estar cerca a Dios no te transforma, entonces algo no está funcionando. Algo no está funcionando. Y por eso el episodio de hoy es poderoso, porque realmente es lo que potencia el verdadero sentido de espiritualidad. El episodio de hoy se llama integridad. Un esencial perdido en la sociedad, pero un esencial desvirtuado en nuestra fe y en nuestra creencia. Porque lamentablemente la integridad ha colocado dos grandes pesos sobre los creyentes. Uno, la condenación y la culpabilidad. Caminar una vida de sentirme menos, de pensar que intento hacerlo todo y nunca alcanzo la medida de ser una persona correcta. Pero del otro lado ha sido el peso de la liviandad o libertinaje, donde creer que podemos seguir viviendo una vida lejos de lo que Dios tiene preparado para nosotros, sin tener la menor conciencia de corregir nuestros caminos, de corregir nuestras decisiones. A muchas personas las está llevando a lugares de oscuridad, a lugares de complicaciones profundas en su vida. ¿Y por qué digo que potencia? Porque integridad es la mayor muestra pública de espiritualidad. Tú puedes leer la Biblia todo lo que quieras, pero si esto no te lleva a una integridad, la lectura bíblica solo fue información. Si esto no te lleva a socialmente tener una repercusión de tu ejercicio de humanidad hacia unos niveles positivos, simplemente leíste un libro. Si tu oración y tu adoración no te conducen a una integridad, eso se llama hipocresía. Si venir un domingo y escucharlo todos los domingos, lo que tienes que escuchar, y esto no te conduce a integridad, eso se llama religiosidad y ritualismos. Por eso creo que la integridad se vuelve un esencial, un básico fundamental para nuestra creencia, porque es lo que explota lo que Dios está haciendo en nosotros, a través de nosotros, con repercusiones sociales muy importantes. Estamos en un momento de la humanidad donde la integridad se fue por el caño, donde las personas ya no tienen conciencia del prójimo, de la vida, de lo correcto, de la bondad. Nos estamos destruyendo, nos estamos engañando, nos estamos matando. Por eso creo hoy que necesitamos un despertar y un mover de una creencia lejos de la hipocresía, lejos de los rituales, lejos de las lecturas, y cercana a la integridad. La gente fuera de este lugar se cansó de ver cristianos y ahora quieren ver personas correctas. Integridad, nuestro episodio del día de hoy. Y quiero que leamos un fragmento de la Biblia que nos ilustra muy bien los conceptos que definen o envuelven la integridad. El libro de Romanos habla mucho de esta lucha entre la fe, lo que creo, lo que soy,
versus lo que está fuera de mí, lo que está fuera del plano espiritual, lo que está fuera del diseño divino. Y quiero leer dos fragmentos de Romanos 6, 1 al 4 y Romanos 6, 14. Leemos versículo 1 al 4 y luego saltamos al 14. El título en mi Biblia es: Cristo quebró el poder del pecado. Cristo quebró el poder del pecado. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos: ahora bien, abre interrogación, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unió a Él con su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Ahora nosotros también, escucha esto, podemos vivir una vida nueva. Versículo 14: el pecado ya no es más su amo. Lo voy a personalizar. El pecado ya no es más mi amo, mi amo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. El Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego. Entonces, siempre me gusta repetir eso. Nosotros no podemos entender simplemente desde el castellano, que ha sido la traducción, porque los traductores han hecho su ejercicio de buscar palabras que se acerquen más a nuestro idioma. Pero la palabra con la que se escribe pecado no es pecado, sino es una palabra griega que se llama amartia. Amartia, está bueno para un nombre de una hija. Es como entre Amanda y Marta, amartia. Y sabes, cuando dicen que ya no somos esclavos del pecado, ya no vivimos bajo la ley del pecado, lo que traduce amartia en griego, escúchame esto, es errar al blanco. Otra traducción es desenfocarse del propósito. Entonces, cuando leemos pecado o la palabra pecado en la Biblia, no es solo hacer cosas malas. Porque lamentablemente, desde la cultura moralista o desde la estructura moral que tienen las creencias, pensamos que la cumbre del cristianismo es dejar de hacer cosas malas. Y esto no es lo que significa pecado. Pecado va mucho más allá de hacer el mal o hacer cosas malas. La correcta forma de leer esto es que, si lo pusiéramos en el contexto, diría: ustedes ya no son más esclavos de andar errándole al blanco. Ustedes ya no deberían estar más condenados por andar desenfocándose de su propósito. ¿Sabes qué significa amartia? Entonces, no es solo hacer cosas malas. Estoy convencido que es una cosa: vivir fuera de tu diseño. Es diseñar o estructurar un sistema de vida fuera del diseño divino. Entonces, los griegos entendían que pecar o amartia no era simplemente hacer malas jugadas con la vida, no era simplemente malas decisiones. Tenía que ver con entender en qué estás gastando las balas de tu vida. Las estás aprovechando para intentar acertar al blanco, intentar acertar a tu propósito, intentar acercarte a tu destino divino. ¿O vas a pasar tu vida desacertando lo que realmente debes hacer?
Y sabes, cuando entendemos esto, nuestra aproximación a una espiritualidad saludable va a cambiar y va a cobrar un nuevo brillo. Porque no se trata que te vuelvas un experto en dejar de hacer el mal. Porque hay gente que no hace nada malo, pero tampoco hace nada lo suficientemente bueno para trascender en este plano humano. ¿Sabes de qué se trata? No pecar. Intentar todos los días de acertar en el blanco, de acercarte cada vez más a tu diseño divino original, al propósito por el cual viniste a esta tierra. En este versículo aparece entonces otro segundo concepto, que es la gracia. Y la gracia en el vocablo original griego es charis, que no es lo que nos han dicho, que es el regalo inmerecido. ¿Sabes qué traduce charis al castellano? Don divino, fuerza que nos capacita para vivir distinto. Don divino, fuerza que nos capacita para vivir distinto. Entonces, ¿sabes? La gracia no es una licencia para seguir fallando toda tu vida. La gracia no es la aprobación de toda la vida errática que tú tienes. ¿Sabes qué es la gracia? La capacidad no humana. Porque en nuestra humanidad la mala noticia es que vamos a fallar todos los días. ¿Sabes qué es la gracia? La capacidad que viene del cielo para que yo cada día pueda tener la fuerza para acercarme al diseño divino e intentar darle en el blanco. Esta es la gracia. Es este amor que baja del cielo y te dice: yo no quiero seguirte ver errando todos los días de tu vida. Yo sé que te cuesta, yo sé que te seduce, yo sé que llevas toda la vida practicando eso. Yo sé que hay algo de esta vida fuera de mi diseño divino que te atrae, pero Dios te dice: mi gracia está para ti. Mi gracia no te quiere dejar igual. Por eso te doy este don divino, esta fuerza que te va a capacitar, no para ser perfecto, pero sí para ser distinto. La gracia entonces no es una excusa, es la gasolina para tu transformación. Lo voy a decir una vez más: la gracia no es una excusa, es la gasolina para tu transformación. Porque esto no es humano. Por más que tú quieras y seas positivo, tú no vas a poder alcanzar la asertividad que necesitas tener para abrazar tu diseño divino y dejar de errar en el blanco. Para poder tener una vida íntegra, necesitas a Dios, necesitas al Padre, necesitas a Jesús. Y el Padre te dice: no quiero que vivas esta vida, porque tú ya moriste a eso. Eso ya fue enterrado juntamente con Jesús. Y así como Jesús resucitó, tú también te levantaste en una nueva vida. Por eso vamos juntos a redefinir entonces qué es la integridad, cuáles son esos principios para la integridad. Y los quiero definir desde la concepción de espiritualidad que estamos creando en esta comunidad, en este movimiento. Y quiero que nos alejemos con toda nuestra fuerza desde una integridad condenatoria, perfeccionista, pero también desde una integridad libertina, que simplemente te deja seguir dándote golpes contra el mundo y te dice: no pasa nada. Número 1, principios por encima de percepciones. Si quieres disfrutar una integridad, coloca los principios por encima de las percepciones. En la Biblia nos regalan un relato, probablemente de
el segundo ser humano más íntegro que nos cuenta la Biblia, y es Daniel. El primero es Jesús. Y Daniel fue capturado de su pueblo natal por el imperio persa, medo-persa, y fue tomado como esclavo, encarcelado, y estaba rodeado en ese momento de una presión social muy fuerte, porque estaban poniendo a prueba a todos los capturados, su esencia, lo que ellos eran, con tal de congraciarse con el imperio, con el reino, con el rey. Estaba rodeado de una presión social, cultural, pero su decisión no fue permeada o guiada por una percepción externa, sino por una convicción interna. De los muchos relatos preciosos que nos regala el libro de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 8, dice esta frase que es demasiado importante para nuestra creencia. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel tuvo una percepción de su entorno, y él entendió que era muy seductor, que probablemente podía incluso salvar su vida si agradaba a su entorno, que incluso podría elevar el estatus de su vida si agradaba a su entorno. Pero Daniel propuso en su corazón. ¿Sabes esto qué significa? Que Daniel tuvo una convicción interna por encima de su percepción externa, y su convicción interna fue más fuerte que cualquier otra cosa que estaba percibiendo a través de sus sentidos como bueno, seguro, alentador o esperanzador. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente: tu integridad va a ser más puesta a prueba en tus entornos que en tu soledad. ¿A qué voy con esto? Que tú vas a estar en una sociedad donde tú vas a percibir que para poder avanzar laboralmente, que para poder encajar socialmente, que para poder agradar fraternalmente, existe una amplia posibilidad que tú debas transgredir tu sistema de convicciones interno, que tú debas anular tu sistema de principios celestiales. Y es seductor, porque hay cosas buenas en esto: salvar mi vida, tener un aumento económico, pero por esto debo adulterar algunos estados financieros, debo hacer trampa. Es muy seductor de pronto tener otras relaciones fuera de mi relación estable. De pronto es muy abrazador o sexy tener un grupo social que me acepte, que yo pueda ser parte, pero que para esto tenga que negociar quién soy yo y empezar a ser un poco más como ellos. Y la integridad entonces no tiene que ver con percepciones externas, tiene que ver con convicciones internas. ¿Qué tan espiritual eres? Se va a poner a prueba en tus contextos externos y sociales todo el tiempo. ¿Qué tanto amas a Dios? Se va a poner a prueba en tus conversaciones, relaciones, negocios, decisiones, cómo tratas a las personas, cómo intentas encajar o no encajar. A esto le saco una patica, y es principios por encima de emociones o sentimientos. Principios por encima de emociones y sentimientos. Hoy está muy trendy el concepto de las vibraciones. Entonces vienen como expresiones como: es que yo ya no vibro con eso,
es que ya no vibro tanto con eso. O ay, es que hoy estoy vibrando bajito. Hoy estoy vibrando bajito. Y sabes, yo que soy músico y he podido ver las vibraciones graficadas en un computador, porque la música son sonidos y los sonidos son vibraciones. Las vibraciones son altos y bajos, picos muy altos y picos muy bajos. Entonces, qué irresponsabilidad basar tu vida por vibraciones / emociones, sentimientos que un día están arriba, pero mañana pueden estar abajo. Y ahí es donde la integridad no tiene que ver con si vibras o no vibras, si estás vibrando alto o estás vibrando bajo. Tiene que ver con un principio que te lleva a permanecer a pesar que no sienta, a pesar que no vibre. Imagínate que yo le dije a Lore hace 14 años en una iglesia: voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Y si le saliera mañana: ay, ¿sabes qué? Es que hoy estoy vibrando bajito. Es que ya no vibro tanto contigo, ¿sabes? Aléjate de los lugares y personas que no vibren contigo. Hoy vibras, mañana no vibras. Los principios no son vibraciones. Los principios no son emociones. Los principios son convicciones que no mutan, que no se transforman, que no cambian a pesar de tu entorno, situación o momentos personales. Esta va para los cristianoides. Una percepción de Dios jamás va a transgredir un principio de Dios. Hay un montón de gente en las iglesias: es que yo sentí que Dios, es que Dios me dijo, es que yo sentí en mi espíritu. ¿Sabes? Si eso que Dios te dijo, eso que tú percibes en tu espíritu, eso que tú sientes de Dios, te está llevando a transgredir un principio de Dios, amigo, amiga, eso no es Dios, eres tú. Entonces, en lugar de ponerle el apellido Dios me dijo, ponle el apellido yo quiero y sé más honesto. Jamás elijas una percepción de Dios por encima de un principio de Dios. Dios no te va a hacer sentir cosas que transgredan los principios y las convicciones. Ahí no está Dios, amigos. Número 2, coherencia sobre moralismo. Coherencia sobre moralismo. Y para esto es importante definirlo. Moralismo es apariencia en lo público. Integridad es coherencia en lo privado. Moralismo es apariencia en lo público. Integridad es coherencia en lo privado. ¿Qué significa esto? No es parecer bueno en público, es ser íntegro en lo oculto. ¿Sabes? Acá en la iglesia y los domingos todos nos vemos tan íntegros, ¿cierto? Porque está diseñado para que nos veamos íntegros. La música, el piano de fondo. ¿No se sienten más íntegros escuchando ese piano? ¿Cierto? Como que cada nota le saca a uno lo malo, ¿no? Las canciones, las oraciones, cómo nos saludamos, cómo nos abrazamos. Y saben, es muy fácil aparentar ser bueno o íntegro en lo público, pero la verdadera integridad se define como coherencia en lo privado. Es ser íntegro en lo oculto. ¿Sabes a qué me refiero? Es como alineas tu vida cotidiana a tu fe. Es como cada vez menos alineas tu vida cotidiana a tus preferencias, a tus emociones, a tus conveniencias, incluso a lo que te funciona. Es todos los días tratar de alinear tu vida cotidiana a tu fe. Es decir, como esta apariencia de bondad que tienes un domingo con una canción, con un piano de fondo,
La llevas a tus conversaciones, a tus amistades, al trato con tu esposa, a tus hijos, con tu novia, a los negocios que haces, con tus empleados, en tu empresa, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que permites. Daniel, en el capítulo 6, verso 10, nos cuenta que dieron un decreto, porque fue el único talón de Aquiles que le encontraron, entre comillas, a Daniel. Y era que Daniel no oraba al mismo Dios que el pueblo oraba. Entonces sacaron un decreto, un edicto público, donde decían que de ahora en adelante todos solo deberían orar, ni siquiera a un Dios, sino al rey. Al rey. Y si alguien oraba a algún Dios o persona diferente al rey, lo mataban. Y habían dos muertes en esa época: un horno de fuego y un foso con leones. Y la que habían dicho que iba a ser la primera era el foso de leones. Entonces Daniel, creo yo, analizó la situación y fue totalmente seductor, me imagino. Si yo oro a este rey, no me matan. Puedo hacerme el que oro, pero Diosito, tú sabes que yo te amo a ti. Pero es que si no, me tiran al foso, ¿no? Y así somos, ¿no? Dios, tú sabes que te amo a ti, pero es que si no me echan. Dios, tú sabes, pero es que yo necesito esa otra plática y que me van a dar por debajo, pero tú sabes que te amo. El domingo nos vemos en la iglesia. Y Daniel dijo: no, yo quiero ser coherente, no moralista. Abrió las ventanas, las cortinas, para que todo el mundo lo viera orar. Y para rematar, oraba 3 veces al día. Dijo: yo quiero ser coherente. Yo quiero ser coherente. Segunda de Corintios 1:12 tiene un pensamiento precioso y quiero que te lo grabes. Y dice lo siguiente: nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia. Profundo. Nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia. ¿Qué tiene que ver? ¿O cómo se los explico? Gloria es sinónimo de éxito, de importancia, de relevancia, de significancia. Y creemos que nuestra gloria viene por recursos, por posición, por conocimiento. Y puede que sí, puede que nos sintamos muy importantes. Incluso nos podemos sentir respaldados por Dios, porque acá lloramos, levantamos las manos, le doy consejos a la gente, Dios me usa. Pero la Biblia dice: tu gloria realmente la sabe tu conciencia. ¿Quieres saber qué tan importante, relevante, trascendente eres? Pregúntale a tu conciencia. ¿Qué puede testificar tu conciencia de ti? Y porque, amigos, no nos podemos engañar. Tú sabes que tu ser interior, conciencia o el espíritu, que así también lo llamaban los griegos, sabe realmente quién, lejos de la gloria, lo que alardeas, lo que palabreas, lo que pavoneas, eres realmente. Tu gloria entonces tiene que ver con la coherencia. El testimonio de tu conciencia es igual a coherencia. ¿Qué tan coherente eres? Número 3, transformación por encima de perfección. No se trata de ser impecables, sino de dejar que Dios nos haga su mejor versión cada día. ¿Sabes? Ser creyente no significa ser perfecto, pero sí ser creyente significa ser mejor cada día. Significa ser mejor cada día. Romanos 12:2 dice: transfórmense por medio de la renovación de su mente o de su entendimiento. Daniel no fue perfecto,
pero acertó en el proceso, entendió el proceso, creció a través del proceso, y el proceso lo llevó a ser un instrumento de Dios en medio de una sociedad corrupta, pagana, destruida, contaminada. Te quiero hacer una pregunta: ¿le estás permitiendo a Dios que te transforme o te sigues justificando con excusas? ¿Estás abierto a decirle: Dios, transfórmame, procesa mi vida a fin de alcanzar mi mejor versión? ¿O seguimos nos llenando de excusas porque al final es más cómodo lanzar los dardos de mi vida y seguir desacertando? Lo que me lleva al último pensamiento, y es diferencia por encima de apariencia. Hablamos de principios por encima de percepción, coherencia por encima de moralismo, transformación por encima de perfección, diferencia por encima de apariencia. Sabes, si tu fe no te hace vivir distinto, entonces solo es apariencia. Solo es apariencia. Y quiero que me lo entiendas, porque amar a Dios no significa que nosotros somos mejor que alguien, porque todos somos iguales. Pero amar a Dios sí significa que soy diferente a alguien. Y esto es lo que nos enseña Daniel. Dice el versículo 3 en el capítulo 6 que Daniel sobresalía porque había un espíritu superior en él. Y quiero alejarme de la escala moral que tenemos en la creencia, porque no es mejor o peor, no es quien haga menos cosas malas o más cosas malas, pero sí hay algo que cambia la historia cuando nos acercamos a Dios, y es que sí debemos ser diferentes. Daniel, dice la Biblia, que fue probado junto con muchos jóvenes, y él fue encontrado diferente, superior en todo. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que cuando creyentes salen de sus comunidades a sus entornos, terminan siendo los mismos en un mundo de mismos. Pero el llamado es a ser diferentes en un mundo de iguales. El llamado es a pensar diferente, a creer diferente, a amar diferente, a trabajar diferente, a abrazar diferente, a perdonar diferente. Entonces estamos aparentando ser creyentes, pero la verdadera definición de creyente tiene que ver con una pregunta, y es si realmente estás marcando la diferencia. Y te quiero decir algo con todo mi amor. A Daniel su diferencia no lo aisló, lo posicionó. Una de las cosas más importantes que al creyente le cuesta ser diferente es el miedo a aislarse, el miedo a no encajar. Entonces por eso preferimos ser más de lo mismo, hablar como todos hablan, decir lo que todos dicen, vivir lo que todos dicen, creer lo que todos creen, porque este es el común denominador. Pero sabes, si tú decides ser diferente, Dios te va a posicionar y no te va a aislar. Dios te va a colocar en lugares donde tú no te imaginas que te va a colocar. Dios te va a respaldar porque Él quiere que tú seas diferente en un mundo de iguales. Él quiere que tú seas luz en medio de la oscuridad. Él quiere que tú seas agua de vida en medio de un mundo sediento. Él quiere que seas paz en medio de un mundo de guerra. Él quiere que tú seas fidelidad en medio de un mundo de adulterio.
Él quiere que seas puente en medio de un mundo de segmentación y segregación. Jer, ¿cómo alcanzo la integridad entonces? Solo dos cosas. La primera es perdón. Y el perdón tiene que ver con reconocer tu falta. Dios, mala mía, me equivoqué, estoy luchando con esto, nada que la logro. Pero sabes, no queda ahí. Y la Biblia afirma muchas más veces el segundo concepto que les voy a decir que el concepto de perdón. Y es el siguiente: arrepentimiento. Arrepentimiento. En el contexto de integridad, arrepentimiento es esto: caminar en el sentido opuesto a tu falta. Entonces no es solamente reconocer, pero seguir siendo el mismo. No es solamente reconocer y seguir caminando en el mismo sentido, en la misma dirección a lo que me hace caer, dañar, fallar una y otra vez. Es reconocer, pero darle la espalda completa a eso que es mi falta, que me hace equivocarme, y empezar a caminar en el sentido opuesto. Cada día tomar la decisión de alejarme de esto que me hace errar en el blanco. Si empiezas a caminar en una vida de arrepentimiento, estoy seguro, vivirás los beneficios de una vida íntegra, como lo es la protección, el favor, la influencia, la herencia. La integridad, amigos, entonces no es vivir bajo reglas, es vivir bajo gracia. No es miedo a caer, sino es pasión por no perder el propósito. No es religiosidad, es ser tu mejor versión, porque Dios habita en ti. Y para terminar, quiero que apliquemos esto. En la pantalla van a ver 3 preguntas que quiero robarte 3 minutos más, 1 minuto por cada pregunta. Que saques tu celular y las puedas responder. O tal vez lo hagas en tu mente, pero prefiero que lo escribas. Porque arrancamos con la primera pregunta, que tiene que ver con la sinceridad. Quiero que tomes tu celular y te respondas: ¿qué es ese algo que necesito pedir perdón y reconocerle a Dios el día de hoy? El testimonio de tu conciencia te va a llevar a responder esto. Algo que has vivido, que has pensado, que has sentido, que has hecho, que has permitido. Algo que te ha acompañado por años, por décadas, toda tu vida. Algo que te cuesta mucho. Algo que necesito pedir perdón y reconocer a Dios. Si necesitan una resma de papel, se las puedo facilitar. Número 2. ¿Ya contestaron la 1? ¿Sí? Número 2. ¿De qué debo alejarme y empezar a caminar en el sentido opuesto? ¿De qué debo alejarme y empezar a caminar en el sentido opuesto? Nuevamente, tu conciencia lo sabe. Tú sabes no solamente que debes reconocer, sino de que debes empezar a caminar, a alejarte. Tal vez es cortar una relación, una conversación. Tal vez tiene que ver con una situación en particular que te está contaminando, con un pensamiento recurrente, con una actividad que te ha manipulado y te ha esclavizado, con una conducta que te está llevando una y otra vez al mismo hueco. ¿De qué debo alejarme y empezar a caminar en sentido opuesto? Después queman esos celulares. Y número 3, la pregunta más linda que nos vamos a hacer el día de hoy: ¿qué puedo empezar a hacer mañana para ser diferente?
reconoces, te arrepientes, pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y que la gracia es esa fuerza que te capacita para caminar hacia tu destino. Y el caminar significa dar pasos. ¿Cuál es ese primer paso que puedes o debes dar mañana? Porque es que hay que hacerlo ahora. No esperes más adelante. Sé realista y toma una pequeña decisión. No esperes mañana a las 7 de la mañana ser la Madre Teresa de Calcuta. Pero sí puedes acercarte un paso más al blanco de tu vida. ¿Ya lo tienen? ¿Qué tal si ahora, como un acto de valentía, tomas tu celular y te colocas de pie? O tus pensamientos y te colocas de pie. Y oramos juntos, pidiéndole a Dios por integridad. ¿Está bien? ¿Qué tal si cierras tus ojos y oras conmigo? Y quiero que primero le digas a Dios: gracias por mi nueva vida. No te concentres en lo anterior ni en lo malo. Primero dile: gracias por mi nueva vida. Por esta nueva vida que no es esclava del pecado. Por esta nueva vida que no está definida por desacertar en el blanco. Por esta nueva vida que incluso es superior a mi humanidad, que me fue entregada para poder vencer y llevar a plenitud mi experiencia humana. ¿Qué tal si ahora le dices a Dios: perdóname y reconozco lo que te escribí o pensé? Dios, perdóname por eso que tú sabes que te escribí o te dije. Perdóname por ese pensamiento, por esa palabra, por esa decisión, por esa actitud, por lo que llevo haciendo tanto tiempo. ¿Qué tal si le dices: Dios, límpiame, limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi cuerpo, limpia mi espíritu, deslígame, desconéctame, aléjame de todo esto que me daña? ¿Qué tal si ahora le dices: Dios, yo me arrepiento con todo mi corazón, no quiero seguir viviendo en ese lugar, en esa situación? Hoy clamo por esta fuerza capacitadora divina para que me ayude a ir en el sentido opuesto, Señor. Aleja mis pasos de la perversidad, de lo que me contamina, de lo que me destruye. Aleja mi mente de todo lo que no es tuyo. Ayúdame a tomar decisiones con mi entorno, con personas, lugares o situaciones que yo hoy sé que me están destruyendo. Y por último, ¿qué tal si le dices: Dios, ayúdame mañana a empezar a ser diferente? Quiero ser coherente. Órale por esto, coherencia. Dile: Dios, dame coherencia. Desde mañana quiero ser coherente en mis entornos, en mi vida privada, en mi vida pública. Ayúdame a tomar decisiones que muestren cuánto me has amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos listos para tener una vida en integridad acá?